Lau, ¿qué es La Creciente? La Creciente es una agrupación que se fundó en 2013 por pibes que entendieron la necesidad de una nueva agrupación. Una que no tenga los mismos ideales que las otras porque ellos no se sentían representados en su centro de estudiantes y desde ahí La Creciente se entiende como un encuentro de ideologías. Discutimos todos los domingos porque encontramos una misma síntesis en el peronismo, en el kirchnerismo y en el feminismo. Y esas son las banderas que llevamos para construir tanto la patria como el SECAP. Nosotros entendemos que no pensamos todos de la misma forma y que esa diferencia es en realidad una riqueza que nos permite construir mejor y proyectos más grandes. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenidas a Mates Express. Quiero empezar con un poco la misma pregunta que le hice a Delphi, que parte de la conducción de este año Unidos Triunfaremos. ¿Qué puntos altos vieron de esta conducción en su opinión? Bien, para mí hay 3 puntos altos claves de mis personales también favoritos. Para mí el primero es la marcha del 23 de abril. Claramente creo que es una convocatoria histórica que no hay que pasarla por alto porque es debida sobre todo a que dimos las discusiones pertinentes y que todos los pibes se llegaron a enterar de que lo que estaba pasando a nivel país les afectaba a ellos en su colegio y también en su futuro, porque nos afecta el presente, nos afecta nuestra secundaria, pero siendo un colegio preuniversitario, a todos les afecta el sueño de después estudiar en una universidad y también en sus casas. Creo que los pibes conectaron un poco la realidad que veían en la tele y las discusiones por la economía y por cómo estaba la sociedad en general con la realidad y lo que ellos podrían transformar desde su centro de estudiantes. Para mí ese es un momento alto en el que siento que también un montón de pibes que no levantan la cara en una pasada, que no te escuchan en una asamblea, que no participan de otras instancias, se animaron a venir a marchar y fue, por ejemplo, la primera marcha de un montón de mis compañeros de división que jamás habían salido de ese ámbito y vinieron y la pasaron bien y después se quedaron con la sensación de que el centro de estudiantes puede cambiar algo y de que puede tener alguna conclusión concreta. Otro punto alto para mí, una cosa que estuvo muy buena, que fue un acierto, fueron las reuniones del SECAP. Yo creo que hablando mucho de los espacios que hacían falta y de la novedad que era necesaria para interesar a más pibes, las reuniones del SECAP lograron que la gente se sienta cómoda en un espacio que sea más chico y también que elijan qué es lo que quieren discutir. Nosotros veníamos, creo que todos los militantes, quizás menos Tommy TC, coincidimos en este análisis de que las asambleas funcionan cada vez menos y que por eso necesitamos un espacio más chico y también donde los pibes elijan qué es lo que quieren discutir, que puedan elegir si quieren discutir coyuntura o deportes o artes y que tengan el espacio para hacerlo y sentirse cómodos. Y como tercera te diría, para mí el Día del Estudiante fue un gran acierto, un gran espacio, porque nunca había pasado esto de hacer un día cultural, un día que en realidad era de clases, porque creo que es como más o menos el concepto de un Pelerock, pero que sea un día de la semana, hace que vengan un montón de pibes que no irían a un Pelerock. Y yo creo que frente a un gobierno que nos busca solos, que nos busca desmotivados, que nos busca individuales y que nos busca peleando por solo nosotros mismos, son necesarias las instancias culturales donde te sentás y charlas con el compañero que tenés al lado. Y eso para mí ayuda a construir una identidad colectiva que después es necesaria para las luchas, como por ejemplo para la marcha del 23 de abril. Yo creo que tenemos que tener las dos caras de la moneda. Un poco también con lo que hablabas de la marcha universitaria, hace poco tuvimos la segunda y que derivó en lo que fueron las tomas masivas de las facultades y al ser un colegio preuniversitario, la toma de la nuestra. Lo que yo te quería preguntar un poco es qué balance hacen de las vigilias y de las tomas, en parte si salieron bien y en otra parte si se siente quizás que se agotó un recurso que quizás el año que viene, cuando esta lucha inevitablemente sigamos necesitando y capaz que pierde valor, o si piensan que era necesario, era el momento justo y que, se hizo lo que se tenía que hacer. Bien, yo creo que era el momento, yo creo que era necesaria las dos medidas de lucha. La vigilia en su momento a mí me pareció una gran idea porque siento que era creativo, siento que era esta cosa de que nosotros decimos siempre de que tenía que ser coherente con nuestro discurso de que nosotros no queríamos perder clases y yo creo que la toma fue la medida correcta principalmente porque no podíamos quedarnos atrás de lo que estaban haciendo tanto las universidades de capital como a nivel nación y también me pasa que
creo que logramos que esa toma tenga coherencia con todo nuestro discurso. Logramos llenarla de clases públicas, logramos que sea los días que fueron llena de contenido político. Pudimos dar discusiones y sobre todo también para mí estuvo muy bueno la marcha a la Plaza Pisurno, que fuimos el único centro de estudiantes de Capital que convocó y que fue, y llenamos esos 2 días de toma de tanto instancias de discusión como reclamos hacia afuera. Yo creo que para el año que viene vamos a necesitar medidas mucho más creativas que estas, porque creo que es un síntoma que ya tenemos desde antes, que las medidas de siempre no provocan la misma reacción en el gobierno, porque es un gobierno distinto a todos los anteriores. Y creo que para el año que viene, que yo creo que el gobierno va a intensificar sus medidas en contra de la educación, vamos a tener que pensar cosas nuevas, medidas nuevas, y quizás si no vemos la posibilidad de hacer medidas totalmente nuevas, encontrar cómo las llenamos de contenido político y cómo logramos que esas medidas se vean de una forma positiva hacia afuera. Yo creo que la toma y la vigilia, más allá del tuit de Marra de la vigilia, no tuvieron repercusión negativa. No pasó que haya, no sé, que haya algún diputado, que haya alguien del poder público que haya salido a bardear por esta medida puntualmente. Yo creo que también evitamos la violencia política en el sentido de que no nos pasó, por ejemplo, como en otras universidades que se metieron pibes libertarios con gas pimienta. Y creo que evitamos en ese sentido una situación fea y una situación violenta, y me parece que fueron las medidas necesarias, pero que tenemos que pensar el año que viene cómo vamos a hacer, porque vamos a necesitar un abanico enorme de medidas que sean una más creativa que la otra y una más novedosa que la otra. Bien, entiendo. Quiero volver un poco a una pregunta que le había dicho a, la otra persona de Unidos Triunfaremos, a Delphi Carvajal. Un poco lo que se sintió quizás este año, de vuelta, o por lo menos dentro de mi entorno, que es con lo que yo hago mis preguntas, es que quizás hubo como esto de llegadas tardes, que es un poco también lo que mencionaba Luca, o que la coyuntura fue más rápido que el accionar del centro. Ligándolo un poco con el frente, yo lo que te quería preguntar son 2 cosas. Primero es si sienten que quizás hay una ligadura de eso con la idea de hacer frente, es decir, capaz que el frente puede agregar pasos extras que pueda hacer que esa acción se demora. Eso por un lado, si coincidís o no. Y por otro lado, la misma pregunta, si sentís que quizás esto de que el accionar haya ido más lento que la coyuntura es meramente circunstancial, entonces eso explicaría las 2 cosas. Bien. Yo no creo que haber hecho frente haya demorado la respuesta a la coyuntura. De hecho, te diría lo contrario, creo que la aceleró. En muchas cosas, la operatividad a la interna y a la externa de una agrupación, sobre todo una agrupación que es conducción, la acelera mucho tener el doble del equipo de laburo, el doble de las personas poniéndole cabeza y también muchos más recursos, digamos, entre las personas que se pueden dividir a distintas tareas. Yo creo que tuvimos un primer gobierno de Milei donde nos pudimos plantar las veces que fue completamente necesario y las veces que fue importante. El centro de estudiantes no solo estuvo, sino que demostró tener una gran convocatoria. Creo que igualmente es necesario hacer autocrítica y es necesario pensar que, conociendo cómo funciona este gobierno desde adentro, el año que viene podemos mejorar las cuestiones de los tiempos. Igualmente hay una cuestión que, no lo vamos a poder solucionar nosotros porque la cuestión de los tiempos es una cosa de la inmediatez del gobierno de Milei, que yo creo que no nos puede correr a nosotros, que nosotros tenemos que ser los que se planten y tenemos que ser nosotros los que manden la agenda, pero no puede pasar tampoco que pretendamos que todo sea con mucha antelación porque sabemos que no va a ser así. Yo lo que creo es que ya entrando el año que viene con la cabeza completamente aceitada y pensando cómo salieron las cosas este año, podemos dar desde el primer momento las discusiones para estar preparados para accionar. Que ojo, no creo que este año haya faltado eso, creo que para las 2 marchas dimos las discusiones necesarias, pero teniendo la dinámica desde adentro de cómo es vivir un año del gobierno de Milei, cosa que nadie sabía bien cómo iba a ser, podemos mejorar un montón esos aspectos chiquititos que hacen falta calibrar. Bien, entiendo. Volviendo un poco también con lo que decías del frente, voy a medio citar un poco lo que decía Luca, que es una pregunta que ellos querían hacer en caso de que ustedes vayan separados en esta elección, que es que él no encuentra, y que además cuando existe un frente, lógicamente esa línea se difumina entre octubre y la creciente. Tanto a la interna como a la externa, o claramente lo que se pueda contar, ¿qué diferencias vos encontrás entre ambas agrupaciones? Bien, me causa gracia porque esta es exactamente la misma pregunta que me hice yo en primer año para ver a qué agrupación entrar. Para mí hay una realidad que algo que decía Luca un poco en el Mate Más es que vos te das cuenta sobre todo de las diferencias cuando entras en alguna agrupación, porque son cosas que sobre todo se ven a la interna. Y digamos, las diferencias, si bien hay varias diferencias, que ahora me meto en eso,
creo que supimos entender que son más las cosas en común y son más importantes, sobre todo las cosas en común, que las diferencias que tenemos. Creo que, Luca lo dijo también, la diferencia obvia quizás cuando vos le intentás explicar a otra persona es Octubre es de la Cámpora, La Creciente es del Grupo Bicentenario. Eso como para arrancar. Yo creo que la diferencia principal está en las formas. Y es difícil explicar esto porque no es fácil traducir un lenguaje que se entienda cómo son las formas de cada agrupación, pero sí tiene que ver un poco con esto que es la orgánica, que es... yo creo que La Creciente, a mí al menos lo que me llamó de las formas, es que tienen unas formas genuinas, unas formas que son muy cercanas y unas formas que llaman a todos los pibes y que entienden que los pibes tienen diferencias, que la gente que está en una agrupación no piensa necesariamente todo lo mismo y que de esa diferencia nosotros construimos. Yo creo, no voy a explicar esas razones de Octubre porque no las conozco desde tan adentro, pero creo que en ese sentido la construcción a la interna es distinta y que parte de distintas orgánicas. Pero creo que lo que tiene valor quizás en las diferencias en las internas es que como frente también entendemos que esas diferencias nos pueden hacer construir algo mejor, porque tenemos criterios que son un poquito distintos y que nos ayudan a afinar cuál es el criterio que llevamos al CECAP. Porque quizás, no sé, por tirar un ejemplo, Octubre tiene más aceitada alguna cosa de las cosas con los barrios y La Creciente aporta más cómo conducir concretamente porque tuvimos la conducción del 2022. Creo que en ese sentido aprendimos que esas diferencias pequeñas nos complementan y nos hacen mejor como conducción. Bien, voy a volver a otra pregunta que hice más como para comprar. Primero voy a hacer una aclaración. En los últimos 2 podcasts hice mal la pregunta. Delphi Carvajal no dijo desmoralización, dijo desmotivación, lo cual yo me di cuenta muy tarde. Desde acá extiendo mis disculpas hacia Unidos Triunfaremos y en particular a Delphi Carvajal. Así que voy a ir un poco con eso. Cuando yo le pregunté a Delphi Carvajal sobre despolitización, ella me dijo que creía que más que despolitización había desmotivación, sí. A lo cual Tomapá dijo exactamente lo contrario y Luca estuvo un poco en el medio. Sí. Yo te quería preguntar, más que para comparar después, ¿cuál es tu opinión en ese tema? Bien, yo comparto en principio un poco el análisis de Delphi, que dice que quizás despolitización no es el término más correcto, porque política sigue habiendo en el día a día. Política para mí son las cosas más cotidianas, desde las cosas que vos no pensás. A mí me pasa todo el tiempo darme cuenta que hay roscas tontas, boludas que tenemos, no sé, entre mis amigas, con profesores, con quien sea, que también son formas de hacer política. Pero yo creo que a lo que se refiere la gente cuando habla de despolitización es a la despolitización de la coyuntura, como de lo que es la política fuerte o de la política más tradicional, si querés. Y yo creo que ese es un síntoma que tiene que ver con el proyecto a nivel país, con el desgano o con la desilusión, sobre todo diría yo, de la gente, de las familias, de los pibes, con no tener un gobierno que los identifique y no haber tenido uno tampoco, ¿no? Con las frustraciones económicas y sociales que vienen teniendo de la política a nivel nacional. Y eso para mí se traduce en que en nuestro centro de estudiantes, esos pibes creen que la política no tiene una salida concreta para ellos, que no los escucha, que quizás no los contiene, digamos. Y yo creo que esto tiene que ver con que la desmotivación surge de ahí, surge de no poder encontrar en la política un lugar que para uno, como no, que la política no te encuentra a vos como parte de ella. Y yo creo que este año tuvimos varias instancias, los que decía que eran los puntos más altos, que le mostraron a esos pibes que sí tienen un lugar en la política, que no todos tienen el mismo lugar, desde ya, que no tenés que participar en política solo discutiendo coyuntura y que tampoco tenés que solo venir un pelerock, sino que hay muchas formas de hacer política y que todas están bien y que todas son necesarias. Y para mí por eso hablaron un poco también del Fito, mi Luca, de los espacios. Para mí el tema con los espacios es que tenemos que pensar qué espacios nos sirven. Lo dijo esto Delphi un poco. Y yo creo que los espacios que los pibes hoy necesitan son los espacios más chicos, los que les pueden permitir opinar a ellos sin tener miedo de que alguien que opina distinto los corra. Bien, ¿y sentís que la fuerza que otorga el Frente pudo hacer mejorar esos espacios chicos? Bien, sí, yo creo que completamente sí, porque pudimos garantizar un montón de esos espacios, por ejemplo, la reunión del CECAP, por ejemplo, el Día del Estudiante, no solo en la cantidad de gente, sino también, lo que decía antes, en la cantidad de gente que lo piensa, que lógicamente, si vos tenés personas de distintos grupos de amigos, de distintos sectores del PL, podés pensar con mayor amplitud a qué sectores estás intentando llegar con esas medidas.
Y lo dije un poco antes, pero para mí es una línea muy importante que necesitamos tanto el día de la reunión del SECAP como que para los pibes que discutan coyuntura, que discutan política, que discutan deportes, pero también necesitamos días como el Día del Estudiante que le muestren al pibe que la política es también encontrarte con el de al lado y que también es esa organización colectiva. Y que vos podés encontrar tu lugar en la política y no necesariamente tiene que ser el mismo que el pibe que te viene a hacer una pasada. Vos tenés tu lugar, como todos tienen que poder encontrar ese lugar. Y perdón, digo una cosa más, que yo creo que no se malinterprete que lo que estoy diciendo es solo tirarnos flores, sino que también creo que hay que hacer una autocrítica y creo que no podemos quedarnos solo en estos espacios y que tampoco podemos retroceder, sino que necesitamos pensar cómo mantenemos estos espacios para el año que viene y qué cosas les cambiamos. Un poco también de lo que quería hablar de lo que recién mencionabas. Sí. Ustedes fueron conducción en el 22, fueron conducción en el 24. Siempre se puede hacer mejor de lo que uno lo hizo. Lo que yo te quería preguntar es qué harían distinto respecto a la conducción de este año y qué principales críticas y autocríticas hacen de lo que fue este año con ustedes como conducción. Bien, perfecto. Yo creo, primero que nada, como línea de base, diría, nosotros lo que queremos es continuar con este proyecto, pero que eso no suene a que queremos hacer exactamente las mismas cosas, sino que porque tenemos convicciones de que podemos hacer las cosas mejor y que sobre todo tenemos la fuerza para hacerlo, queremos hacer la autocrítica necesaria. Yo creo que, primero que nada, esto tiene que salir de las ediciones. O sea, yo tendré mi opinión, pero lo más importante es lo que opinan los pibes. Para mí es necesario mantener los espacios nuevos y hacerles las adaptaciones chiquitas que permiten que estos se mantengan novedosos. Para mí un problema a lo largo de la historia del centro es la repetición de los espacios, que yo creo que es lo que lleva a los pibes a aburrirse, a no escuchar, a no sumarse, a no participar. Entonces, nosotros necesitamos espacios nuevos, como la reunión del SECAP, pero necesitamos también que esos espacios cada vez sean un poquito distintos y un poquito más novedosos para que más pibes se interesen. Y para mí, una quizás propuesta para el año que viene tendría que ser pensar mucho cómo llevamos la política al colegio. Que creo que cada uno tiene una línea distinta, ¿no? Que creo que algunos creen que tiene que salir de las bases, que los pibes tienen que opinar de la política. Yo creo que en este momento los pibes están tan abrumados que no les sale, no les surge naturalmente plantear las discusiones más coyunturales, más grandes, digamos. Y que por eso necesitamos acercarles esa herramienta. No porque los pibes no sepan, no porque no puedan opinar. De hecho, yo creo que todos tienen algo importante para decir y la opinión de todos importa. Pero me parece que no podemos pretender que salga de los pibes en este momento cuando ellos están tan abrumados con su realidad, con sus materias, con su familia. Bien, y también hablando un poco de los pibes del SECAP y del SECAP y la militancia en general. ¿Cómo la ves vos desde el punto de vista de militante que está dentro? ¿Cómo ves a la militancia estudiantil en general y al SECAP? Bien, yo creo que en estos últimos meses, sobre todo, sentí una esperanza nueva, particular, que no venía pasando, ¿no? Que yo siento que desde hace mucho tiempo que venimos particularmente desmovilizados y creo que también para mí ser frente es importante porque a mí me da una esperanza de que como nosotros pudimos dejar de lado nuestras diferencias, ese es el ejemplo que yo espero ver en la dirigencia nacional, el de empujar quizás en lo más como del ego de cada uno, en las diferencias más chiquitas, y dejar esa rosca de lado para poner por la mesa un proyecto político. Yo creo que nosotros entendimos la necesidad de construir algo más grande que la rosca agrupacional y es por eso que yo elijo el frente y que a mí el frente me da esperanza y que a mí también lo que me pasa últimamente es que me vienen dando esperanza y me vienen dando como, no sé si amor o no sé cuál es la palabra exacta, pero viene pasando que en un montón de espacios, pibes que jamás habían participado, hablan y un montón. Y a mí eso, aunque tengamos un montón de cosas para ponernos tristes, para preocuparnos, para abrumarnos con el contexto nacional, creo que nos tenemos que aferrar a estos pibes que se animan a participar a pesar de lo desalentador que es el contexto a nivel nacional y creo que algo estamos haciendo bien como centro de estudiantes y varias cosas si logramos que cada vez más pibes se interesen con este contexto. Y también un poco pensando en el año que viene, yo creo que es importante que estos pibes sigan teniendo el espacio y que ellos mismos ayuden a pensar cómo pueden sumar a sus compañeros del espacio que sea necesario y del que necesiten ellos. Voy a sacarte un poco de lo que es la política estrictamente del centro. Sí. Voy a ser un poco autorreferencial a lo que es el episodio 10 de Un Mate Más, que es el de INE. Quiero preguntarte un poco de feminismo y de algo que yo le había preguntado a ella, que es
qué le convenía más al feminismo en esta especie de, vamos a llamarle, meseta que quizás ocurrió después de la aprobación del aborto y de la llegada de la más ultraderecha. Sí. Si convenía que llegase Milei como para reactivar la lucha o si convenía no perder todos los derechos adquiridos. Si vos tuvieses que mirar a esa pregunta desde hoy, octubre de 2024, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Mi respuesta ahora o mi respuesta hubiese sido en ese momento? No, tu respuesta ahora. Ahora. ¿Cuál crees también que va a ser el futuro del feminismo durante estos años que van a ser los más críticos? Ok, yo creo que desde antes que gane Milei había habiendo un retroceso, digamos, en cómo se miraba el feminismo, ¿no? El feminismo antes, por cómo lo dicen muchos y por cómo lo expresamos en general, estaba de moda. Con toda la ola de 2018, 2019, quizás antes, 2017, era como una instalación en la sociedad y entre nosotros, entre los estudiantes, que ser feminista estaba bien, que estaba bueno, que era una forma de incluir a tus compañeras. Y yo creo que con el tiempo eso se fue pasando, se fue transgrediendo y cada vez más se instaló la violencia política y cada vez más se instaló la idea de poder bardear a alguien, de poder bajar a alguien, de poder maltratar desde un lugar de juzgarlo solo por quien es, digamos, no por algo que te hace a vos. Y yo creo que la respuesta hoy en día es: jamás hubiese estado bien que le saquen los derechos. Yo creo que todas hubiésemos esperado y todos hubiésemos esperado un gobierno que nos cuide y que nos permita dar discusiones más relevantes y más por arriba que lo que es la educación o el feminismo, los derechos de las mujeres. Pero creo que nos da un pie el gobierno de Milei a volver a organizarnos. Y creo que eso sí lo necesitaba el feminismo, porque quizás lo hubiese logrado igual, ojo, quizás en un gobierno del progresismo hubiesen logrado igual volver a organizarse y volver a tener una consigna clara. Pero yo creo que hoy lo que le falta al feminismo y lo que falta en general en la dirigencia nacional y en la política es un objetivo claro, un proyecto claro. Y en el feminismo, por ejemplo, como lo fue el aborto y como en algunos dicen, la reforma judicial. Pero yo creo que falta discusión desde las bases para poder darnos de cuenta cuál es ese proyecto que nosotros buscamos. Más allá de los derechos que nos sacamos, yo creo que tenemos que apuntar a más derechos. O sea, si estamos solo discutiendo los derechos básicos, creo que estamos perdiendo la discusión. Para mí siempre tenemos que ir más allá de lo que teníamos y tenemos que arriesgarnos en ese sentido a dar discusiones más difíciles para nosotros. Porque la discusión de los derechos dentro de nuestro ambiente es algo consensuado. Tenemos que lograr que ese consenso se extienda a los sectores de Milei, pero también pensar cuáles son las propuestas que tenemos, aunque incomoden nuestro propio sector. Así que nada, esa respuesta creo que Bien. sería. Buena respuesta. Nada, quiero ya para ir cerrando las últimas dos preguntas. Hablabas un poco recién de violencia política. Algo que yo vengo preguntando también es la violencia política, además de la discursiva, la accionaria, y más en nuestro centro de estudiantes lo que tiene que ver con el destrato a las instituciones, las cosas que hemos visto en las asambleas de estos años, los petardos que hemos visto en diferentes lugares. Entonces, a lo que quiero ir con eso es, ¿vos crees que hay una manera que desde el centro de estudiantes podamos erradicar eso? Ok, bien. Yo creo que erradicarlo en este punto es difícil. Me encantaría que lo podamos lograr. Creo que siendo reales y siendo prácticos, nadie tiene la fuerza solo como centro de estudiantes o solo como una organización de erradicar algo que instaura el gobierno nacional. Si todos los sectores nos pusiésemos de acuerdo y tomásemos las mismas medidas para sacar la violencia política, creo que ahí sí lo pudiésemos erradicar. Para mí el tema ahora es, dentro de nuestro centro de estudiantes, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que no hay una respuesta mágica porque no vivimos en una burbuja y lógicamente nos afecta el gobierno de Milei y nos afecta lo avaladas que están estos ataques a la política y estos ataques sobre todo a la gente que ocupa cargos públicos. Yo creo que está normalizado, que está pasando en el PL un poco más de lo que pasó siempre y me parece que la solución a eso es darnos cuenta de que nosotros tenemos que ser lo opuesto a lo que criticamos. Si nosotros criticamos las formas violentas del gobierno de Milei, después no las podemos replicar a la interna. Y para mí también tiene que ver, hay algo que yo pienso, que es quizás una convicción mía, que es, para mí Milei y su gobierno y su gente en general tienen que usar la violencia como respaldo a sus argumentos porque no están lo suficientemente convencidos, porque no tienen detrás convicciones, porque no tienen detrás las suficientes ganas para respaldar ese proyecto político con algo constructivo. Yo creo que como militantes secundarios y como estudiantes en general no necesitamos esa violencia política para respaldar nuestros argumentos, porque nuestros argumentos para mí son algo muy puro, porque no hay cargo, no hay plata que vos estés aspirando con esos argumentos. Creo que las convicciones
visiones de la militancia secundaria, y algo muy lindo que tiene la militancia secundaria es que es genuina, y que es por eso que no necesitamos la violencia política para convencernos de lo que estamos haciendo. Claro, entiendo. Bueno, ya como última pregunta, para ir cerrando, entendiendo la coyuntura de la militancia estudiantil y bueno, cómo viene todo el desastre generalizado que es, entendemos que el año que viene va a seguir estando en este rumbo. Un poco para que sepan también quienes vayan a votar el 7 de noviembre, tiene sentido hacer cambios estructurales, ya sea un cambio del sistema de evaluación, que el otro día, dicho sea de paso, fue, ¿cómo se llama? Sí, que se mandó un formulario para saber qué onda, qué se sabe, o qué sé yo, un ser vinculante, todo eso, entendiendo que va a haber otra lucha política a la cual dar. Bien, dieron respuestas medio parecidas en este sentido. Yo creo que no podemos elegir ni una ni la otra, que las dos se tienen que complementar, porque en el momento en el que vos dejás de hablarle al pibe que necesita solo ayuda en las materias y solo le hablas al pibe que busca una mejor educación, ahí perdés esa representatividad tan propia y tan necesaria del centro de estudiantes. Para mí, tenés que saber cómo conquistar a los pibes que necesitan ambas realidades. Necesitan saber que hoy tienen su colegio, que no se va a cerrar, y que mañana tienen la universidad. Pero también necesitan hoy ayuda con las materias que tienen, y necesitan saber que la política no solo sirve para cambios grandes, sino que también sirve para cambios chiquitos en su realidad. Y ese cambio para mí no necesariamente es repensar toda la estructura del centro de estudiantes, sino que puede ser tan simple como saber que tenés un compañero que está dispuesto a darte una mano en la materia que vos necesites, o que está dispuesto a ayudarte si tuviste algún problema. Digamos, no sé, pasa un montón que hay problemas con sanciones y que, por ejemplo, el Consejo de Convivencia podría ayudar en eso. Yo creo que necesitamos más que nunca ayuda en las cosas que tienen que ver con la catarsis de los pibes, para que ellos puedan hacer esa catarsis, para que puedan sentirse apoyados y sentir una contención de su centro de estudiantes, y que después de esa forma estén movilizados para discutir lo que haya que discutir y luchar lo que haya que luchar a nivel nacional. Me parece eso, que tiene que ser una mezcla, un balance entre las dos, sin dejar de lado ninguna. Quizás por momentos tenés que priorizar lo que es la coyuntura nacional, lo que es la lucha universitaria, y quizás por momentos, cuando dudo que pase, pero que se frene un poco toda la marea, toda la vorágine nacional, puedes ponerle foco a lo que está pasando adentro. Pero nada, creo que las dos se relacionan y que tienen que ver la una con la otra también. Bueno, ¿quién va a ganar la selección este año? Bien, yo creo que ojalá que nosotros, pero nada, no quiero dar respuestas, quiero que ojalá que nosotros. Hay que vetar la mufa entonces. Nada, muchísimas gracias por venir, en serio. Gracias por estar. Paso a hacer el chivo del podcast, como siempre en este momento. Mi Instagram, @DanteAmori_. Tu Instagram, no quiero errarle. Lau Zuckerfeld con doble D. ¿Doble D? Doble D. Zuckerfeld, CK, por las dudas. El @ de la productora de este episodio. Lo necesito. Renabor con doble R al final. Renabor con doble R al final. Podés hacerlo tranquilamente. Ahí la productora haciendo su aparición. La productora más joven. ¿Se escuchó? La productora más joven de este podcast hasta hoy. Rena dice que los quiere a todos. Y nada. De La Creciente. La Creciente 10, el Instagram de La Creciente. Y los Instagrams y TikToks y YouTube y Spotify de este podcast, todos un mate más _, si lo buscan así lo van a encontrar en todas las redes sociales, excepto en Facebook. Entonces, nada, muchísimas gracias por venir, en serio, ha sido un placer. Y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.